Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Pues un martes más estamos en nuestros debates de Transforma España y vamos a hablar de justicia de España. En un día, además, fíjate, ahora lo comentaremos, Eduardo, en el que el Gobierno ha dado marcha atrás en ese proyecto de reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La justicia está otra vez de actualidad, siempre lo está, pero hoy de manera especial con esta decisión motivada, entre otras cosas, por la presión de la Unión Europea para que no se llevara a cabo esa reforma. Voy a ir saludando ya a los dos invitados que tenemos esta noche. Elisa de la Nuez. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Elisa es abogada del Estado y secretaria general de Hay Derecho. Y Antonio Sánchez Montero. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Que es vicesecretario del Real Instituto Elcano y socio de... Esto lo dices tú porque yo no me lo sé pronunciar. Bueno, Vincent Masons. Fíjate, yo no lo hubiera dicho también. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches. Pues adelante, hazme tú la primera introducción del asunto, del tema. Pongo al toro en suerte. Uh-huh. A mí me parece que la historia de la humanidad tiene muchísimos perfiles, pero uno de ellos es lo que algún catedrático famoso de Derecho llamó la lucha contra las inmunidades del poder. Uh-huh. Durante muchísimos siglos, prácticamente hasta hace 200 años, el poder era omnímodo, podía hacer lo que quería. La justicia se administraba en nombre del rey. Y con el Estado de Derecho empiezan a aparecer instituciones que limitan el poder. Lo primero, Montesquieu lo dijo, la separación de poderes, el legislativo que da las leyes, el ejecutivo que las ejecuta y el judicial que vigila las ilegalidades. Esto se ha mantenido en los países que disfrutamos de Estado de Derecho, aunque siempre hay tensión por suprimir, si no la justicia, que es imposible, la independencia de la justicia. Hoy, como comentabas, tenemos una buenísima noticia y es que no hay ningún riesgo de politizar la justicia. Uh-huh. Hay menor riesgo del que había ayer. En el fondo, por un lado, se acusa del potencial corporativismo de los jueces, por el otro se acusa de los riesgos evidentísimos de la politización de la justicia. Yo creo que en ese debate se puede ver la importancia de la independencia de los jueces, que es esencial, y como un elemento fundamental del Ministerio Fiscal, si debe o no debe depender del gobierno. Uh-huh. Yo creo que luego hay cuestiones anejas, como por ejemplo una muy grave, que es muy importante, que es si un juez puede meterse en la política y volver a ser juez o no. Tenemos algunos casos notorios en la democracia española, pero no solo en la democracia española. Yo creo que son 3 o 4 facetas uh-huh. que recogen, por un lado, la importancia estructural del Poder Judicial y, por otro lado, bueno, pues los riesgos de los que hablábamos de la noticia de hoy, de que siempre parece que hay una tentación para la política de controlar, de domeñar a la justicia. Uh-huh. Pues recojo ese guante y les pregunto a Elisa y Antonio, ¿está o no está politizada la justicia en España? ¿Realmente caen los gobiernos en esa tentación de controlar la justicia en nuestro país? Si quieres empezamos por Elisa y seguimos por ti, Antonio. Uh-huh. Elisa. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que lo que está politizado desde 35 años, ¿no? Desde que se cambió uh-huh. el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? Yo creo que eso está clarísimo. Hemos visto los WhatsApps diciendo cómo se iban a repartir los vocales, quién iba a ser presidente. Es decir, en ese sentido yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Y
Y lo que pasa es que, claro, el órgano de gobierno de los jueces tiene unas facultades muy importantes, o tenía, porque ahora en funciones ya no las tiene, que es el nombramiento de toda la cúpula judicial, ¿no? Entonces, claro, esto lo lleva diciendo mucho tiempo el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción y yo creo que también preocupa a la Unión Europea. Esto arroja una sombra de sospecha, porque al final el órgano de gobierno sí está politizado. Básicamente los partidos se reparten a los vocales por cuotas, ¿no? Por eso ahora tienen el problema de la no renovación. Y a su vez este órgano de gobierno politizado nombra a la cúpula judicial. ¿Esto quiere decir que los jueces estén politizados? No, la mayoría no, pero lo que sí es verdad es que yo creo que esto, en apariencia, ¿no?, arroja esa sombra de sospecha que hace pensar que por lo menos en los altos cargos de la carrera judicial pues hay una cierta, si no afinidad, o por lo menos que le deben algo, ¿no?, a los vocales y a los partidos políticos que han nombrado a los vocales. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Llevamos 35 años con esto, los partidos cuando están en la oposición dicen que lo van a cambiar el sistema, ¿no? Y cuando llegan al poder, y da igual que sea el PSOE o el PP, porque los dos han hecho lo mismo, cuando llegan al poder descubren que no, que es mejor tener controlado el órgano de gobierno de los jueces. Entonces, como decía Eduardo antes, hombre, hoy tenemos la buena noticia de que la superpolitización, vamos a decirlo así, que se pretendía, ¿no?, o que se había anunciado, esa parece que se retira, que era ya nombrar a los órganos del gobierno de los jueces por las 3/5 partes que se exige ahora, ¿no?, por el Parlamento, sino simplemente por una mayoría, pues en este caso de la mayoría que, digamos, que sostiene al gobierno. Esto se para, básicamente porque Europa lo pide, ¿no? Porque tampoco nos vamos a engañar, que ese es un poco el freno. Pero eso no quiere decir que no sigamos con un sistema que está politizado en este aspecto, ¿no? Entonces, yo soy poco optimista porque la verdad es que llevamos muchísimo tiempo, no hay forma de cambiar esto. Nosotros desde la Fundación hemos hablado con todos los partidos y, como digo, siempre en la oposición hay mucha sintonía, esto hay que cambiarlo, hay que despolitizarlo, los famosos 12 vocales pueden ser nombrados por los propios jueces, pero luego la realidad no pasa, ¿no? Y yo creo que la razón, y con esto termino, que no me quiero enrollar más, es la que decía Eduardo: el poder no quiere controles, ¿no? Y el poder judicial es el mayor control en una democracia del poder político. Y al final nos encontramos siempre con que, pues que es más cómodo tener, digamos, un Consejo General del Poder Judicial más o menos domesticado que darle una mayor autonomía y una mayor independencia. Antonio. Yo creo que la pregunta es demasiado amplia. Yo creo que Eduardo, en su introducción, al final nos lleva a la Constitución. Y la Constitución lo que nos dice es que los jueces deben ser independientes, imparciales. Y para que los jueces y los magistrados desarrollen su labor de control del Ejecutivo y del Legislativo de manera imparcial e independiente, lo que hace la Constitución es dotarles de ciertas protecciones que son de aplicación individual de los jueces que están en la calle, y de otras de carácter más institucional. Entonces, a la hora de responder si la justicia está politizada, yo no diría que los jueces, un juez del Juzgado de lo Mercantil de Madrid está politizado. Tampoco diría que un juez de lo contencioso está politizado, necesariamente. Lo que sí que puede estarlo es el órgano de gobierno que la propia Constitución ha dotado al sistema precisamente para garantizar y fortalecer la independencia de los jueces. Lo que no funciona precisamente es ese sistema institucional creado específicamente para dotarles de reglas que les aseguren cierta independencia. Los ascensos, el propio sistema disciplinario de los jueces, todo eso depende del Consejo General del Poder Judicial. Si ese órgano no funciona o está politizado, ¿puede filtrarse hacia abajo? Probablemente sí, pero no en todos los casos, ¿no? Sí, es verdad que es cuando estamos refiriéndonos aquí y ahora a la independencia judicial, es la independencia, lo habéis dicho los dos, al órgano de gobierno de los jueces. Hay un temor en general en el poder político de quedarse al arbitrio de un juez.
y que no sabes por dónde puede salir, porque una de las fallas del sistema que tenemos es que es imprevisible en muchos casos. Tú puedes ir a un pleito, pero depende del juez o del magistrado que te toque, y eso genera inseguridad jurídica. Eso yo creo que no es justo echarle toda la culpa a los jueces, porque al final los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Y la ley. Yo recuerdo una anécdota cuando estaba en el gobierno, de que había el sistema anterior, el sistema del franquismo, de la dictadura, había una cautela para que determinadas sentencias de los jueces pudiera decretarse la no ejecución por parte del gobierno. El caso más típico de una dictadura es los conflictos de orden público. Un juez podía aceptarlo y el poder político decir que no, una petición de manifestación. Pero, sin embargo, hay en otras donde el interés general a cuya tutela le corresponde al gobierno, no podíamos dejar, a mi juicio, no se puede dejar en manos de una persona discrecionalmente. Pongo un ejemplo. Si se dice por un juzgado que la inflación es, en vez del 3%, es del 30%, acaba con la hacienda pública. Si tienes que multiplicar 10 veces por 30 los sueldos de los funcionarios, llevas al país a la quiebra. Bueno, si al gobierno le corresponde la tutela del interés general, debemos ser cuidadosos. Es en este punto donde el gobierno tutela el interés general, pero no debe actuar arbitrariamente, debe estar controlado por la justicia. Esa lucha de las inmunidades del poder es donde está esa tensión. La Constitución, como dice Antonio, intentó dar una solución. En el 86, a lo que hacía referencia Elisa, lo que hacen es dar un porcentaje de politización al Consejo General del Poder Judicial, que obligaba, que es la situación actual, obligaba a pactos entre los partidos mayoritarios para decidir quiénes ocupaban los puestos en el gobierno de los jueces, en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, que gobernaba el PP, pues había uno más del PP que del PSOE, que cuando gobernaba el PSOE se invertían los términos. Y ahora lo que se ha pretendido, y parece ser que se para por Europa, es decir, el partido del gobierno, sin necesidad de mayorías de 3/5, que era mayoría cualificada, puede nombrar a todos. Con lo cual, ya sí que íbamos a un sistema donde el control era mucho más inmediato. Porque en el otro lado el gobierno, pues de alguna manera tendría que pactar con la oposición. Por eso es tan importante que se haya dicho es inevitable, que no. Claro, que pacte, porque para lograr esa mayoría de 3/5 tienes que sumar con... Y eso es lo que ahora se quería quitar, y era lo que hacía que más fuera peligroso. Por mayoría, claro que señalaba Antonio, que fuera por mayoría absoluta, con lo cual, como es por mayoría absoluta, pues entonces es mucho más fácil de lograr ese acuerdo, ¿no? Eso es. El sistema evidentemente no es perfecto, pero No. cuando te ves obligado a pactar, te ves obligado a adoptar posiciones bastante más equilibradas. Efectivamente. De todas formas, en el origen no era así. Es decir, hasta la reforma del año 86, la elección era prácticamente despolitizada por completo. Luego se hizo esa reforma del año 86 y luego llegó Alberto Ruiz Gallardón, que en un principio se suponía que iba a volver otra vez hacia atrás, y lo que hizo fue endurecer todavía más la politización del modelo de elección del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Porque fue así. Él lo dijo, dijo que iba a cambiar lo que ha explicado, Claro. Elisa. El caso de Alberto fue muy claro. Y lo que pasó Que no fue él, fue Soraya y Mariano Rajoy. Es decir, no, obviamente no fue una decisión del propio ministro, ¿no? Y luego me acuerdo que dijo un día en una conferencia que se trataba de que hubiera buenos jueces, los hubiera elegido. Bueno, es decir, era buenos jueces, pero no es suficiente. Bueno, pero déles herramientas para que puedan aplicar esa buena Claro. formación que se supone que han debido recibir. Y protéjales. Eso es. Elisa, ¿qué ibas a decir algo? Te he visto ahí que querías... Sí, que es un poco lo que comentábamos. De hecho, el primer consejo, todo el mundo recuerda Sí. que fue efectivamente el más, el menos politizado, porque tenía ese sistema originario, que además yo pienso que es el que quería la Constitución,
que era una parte por el Congreso y el Senado y otra parte por los propios jueces. Eso duró hasta el año 85 y luego está la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 86 que dice, bueno, admito este cambio, digo que es constitucional, que yo insisto que bueno, pero siempre dice que no se reproduzcan las mayorías parlamentarias en el seno del Consejo, que es exactamente lo que ocurre. Claro, entonces yo por eso digo, es que esto de facto es inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional supeditó esa constitucionalidad de la reforma precisamente a que no sucediera lo que ha sucedido. Por tanto, en la práctica lo que tenemos es, digamos, un sistema de cuotas por partidos, ¿no? Y, hombre, tienen que ponerse de acuerdo, pero efectivamente no deja de ser un reparto por cuotas, ¿no? Vemos la cuota del PNV, la cuota entonces de Convergencia, los del PSOE, los del PP. Es exactamente esto lo que dijo el Constitucional que no quería. Es decir, no es un acuerdo sobre cuáles son los más idóneos para ser vocales. Es, oye, te tocan 2, a mí me tocan 3, a ti te toca 1. Es como funciona, ¿no? Entonces, bueno, muy discutible que esto se pueda considerar constitucional, ¿no? Sí. Eduardo. Yo coincido absolutamente. Creo que esto es un caso más de cómo la variación que experimentan nuestras vidas, las circunstancias, obligan a ir adaptando las realidades legislativas a la realidad vital. Yo creo que nuestro órgano constituyente, la Constitución, es una Constitución muy garantista, donde se preocupa, salíamos de una dictadura y había que proteger especialmente a las personas frente a los potenciales abusos del Estado, y hoy nos quejamos de la lentitud extraordinaria de la justicia, que tiene muchas causas: falta de medios humanos, falta de medios materiales, pero también tiene la falta de un exceso de garantismo, de que no es que un juez te dé o te quite la razón, es que tienes un recurso de apelación y se te la puede volver a dar o quitar, tienes luego un recurso de casación, tienes luego la posibilidad de ir al Tribunal Europeo, dice, en su caso al Constitucional. Eso hace que hoy nos debamos plantear si debemos tener un sistema que tarde 10 años muchas veces en darte una sentencia definitiva, porque, como decía alguien, tardar de una justicia lenta no es que sea ni lenta ni rápida, es que no es justicia, una cosa que te llega a los 10 años de haber surgido el problema, y eso tiene una importancia enorme en relación con el sistema económico y el sistema social. Si tú si eres un inversor que vas a invertir en España y sabes que si no tienes razón puedes tardar 10 años, pues te vas a invertir a otro país. Y eso muchas veces no nos damos cuenta en España, la importancia que tiene lo que se llama la seguridad jurídica, el que, oye, es que tú vas a un sitio y sabes las reglas del juego, las sabes bien. Hace 500 años no había seguridad de las reglas del juego porque dependía de la voluntad del poder político. Pero hoy ya hay muchos países, básicamente en Europa, no solo, pero básicamente en Europa, donde la seguridad jurídica es extraordinariamente alta. Yo creo que debemos aspirar a que la nuestra sea tan alta como la que más. Sí, Antonio. Sí, es que me gustaría incidir en lo que dice Eduardo, porque visto desde la perspectiva de que alguien que las 24 horas del día, los 7 días a la semana se dedica al derecho de los negocios, hay un elemento muy relevante. Yo no he visto un solo inversor extranjero dispuesto a invertir en España, a comprar una compañía, a tomar una participación en un negocio en España, que esté dispuesto a aceptar la competencia de los tribunales españoles para resolver las disputas, los litigios que puedan surgir con ocasión de esa operación. En la gran mayoría de los casos se acude necesariamente a sistemas alternativos de solución de conflictos, el puro arbitraje, sí, o incluso a la competencia de tribunales extranjeros. ¿Por qué? Y no es una cuestión de conocimiento o de mayor conocimiento de las reglas aplicables en otro país o de las reglas, digamos, más flexibles de un procedimiento arbitral, sino precisamente temor a la inseguridad jurídica que genera no solo el sistema garantista, por supuesto,
sino la propia lentitud. O sea, la lentitud de la justicia, la falta de medios, la falta de recursos, genera en la práctica algo que es demoledor para la seguridad jurídica. Uh-huh. A mi juicio son, en muchas ocasiones, pronunciamientos de baja calidad, y lo decía Eduardo también, imprevisibles en muchos casos. No te puedes permitir el lujo de invertir en un negocio si no tienes cierta certeza uh-huh. de que si lo has hecho razonablemente bien, que si lo que has pactado en un contrato funciona, se te va a acabar dando la razón, ¿no? Eso es un escenario demoledor, uh-huh. porque ahuyenta al inversor. Claro, eso es... Sí, ¿no? Sí, yo también, apuntando a la misma dirección. Yo también la sensación es, los tiempos son asombrosos para cualquier persona, digamos, que no está acostumbrada a la justicia española. Eso es un elemento ya en sí mismo disuasorio, ¿no? Porque en cuánto tiempo vamos a tener este conflicto resuelto son años, ¿no? Y luego lo segundo que apuntáis, totalmente de acuerdo, ¿no? La imprevisibilidad de muchas resoluciones, incluso, digamos, cuando tienes el juzgado de al lado diciendo una cosa y el de al lado diciendo otra, ¿no? Eso también es muy llamativo, ¿no? Cada juez es un poco su pequeño rey de su territorio, pero claro, esto desde el punto de vista, como decís, de una empresa, de un inversor o de una administración pública, de quien sea, es un escenario de una inseguridad jurídica radical, ¿no? O sea que yo creo que sí que es una reflexión que conviene hacer, porque a veces no se piensa un poco en ese valor, y tanto las dilaciones como la imprevisibilidad tienen un coste económico, yo creo, que se podría hasta valorar, ¿no? Eduardo, ¿pero que un sistema sea muy garantista es malo? Hombre, el garantismo de alguna manera se opone a la rapidez. Sí. Entonces, yo creo que en temas capitales, uh-huh. Toda garantía es necesaria, pero en sistemas como esos que estamos hablando, de los negocios o lo que sea, mire usted, quiere una solución rápida, dígame ya sí o no. Yo creo que el valor, decía Elisa que se puede hasta cuantificar, yo creo que sí que es posible el ver cuánto dinero no viene a España por la inseguridad jurídica. Y hay un cierto sentimiento de que la inversión extranjera es mala. Lo vemos en repúblicas latinoamericanas. No, queremos que nos explotan. Oiga, mire usted, aquí el crecimiento, uh-huh. el enorme crecimiento económico español del que hablábamos el otro día, que hemos multiplicado la renta per cápita por 100 en 60 años, eso ha sido posible en medida muy importante por la inversión extranjera. Uh-huh. Muy importante. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los países a los que nos queremos parecer? ¿Qué hace Inglaterra? ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Francia? Miren ustedes, esos cuidan la seguridad jurídica exquisitamente, porque saben que de eso depende la inversión que vaya a sus países. Yo creo que para nosotros debemos convencernos entre todos de la importancia que tiene de tener la más alta cota de seguridad jurídica. Uh-huh. Absolutamente crítico. Yo lo veo en la realidad del día a día. Uh-huh. Insisto, es que es un ejemplo muy gráfico. No puedes hacer una operación en España y someter las controversias entre las partes a la competencia de los tribunales españoles. No se te admite. Uh-huh. La primera pregunta, yo creo que lo ha citado Elisa, la primera pregunta que se te hace es: si tenemos un problema, ¿cuánto tiempo tardamos en tener una solución? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que el juez diga quién tiene razón? No puedes decir menos de 2 años y medio. Y la historia completa, ¿cuánto nos puede llevar? No puedes decir menos de 5, 6, incluso 7 años. Uh-huh. ¿Esto es una consecuencia de la politización del órgano de gobierno de los jueces? No necesariamente, pero que no deja de ser algo que debería corregir el órgano de gobierno de los jueces, uh-huh. que debería estar probablemente enfocado en la inversión que necesitan los tribunales en múltiples aspectos, desde la digitalización, donde se ha avanzado, pero probablemente no todo lo suficiente, en la propia formación de los jueces, en la especialización. Algo falla. Uh-huh. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que yo creo que también hay que mencionar es el tema de la litigación que tenemos en España, ¿no?
Aquí, por definición, llevamos todo a los tribunales y, claro, eso supone una carga de trabajo para los jueces y los magistrados tremenda. No sé si comentabais antes, o el tema de la politización también pasa por una cosa que es muy frecuente también en la vida política española, ¿no? Es la cantidad de veces que los políticos o los partidos políticos llegan también a los tribunales de justicia, a veces con cosas que dices, hombre. Yo creo que este excesivo amor que tenemos por litigar hace que al final estemos colapsando los tribunales de justicia con asuntos que no deberían estar allí o que se podrían solucionar por otras vías. La propia administración, que es un tema que conozco bien, a veces también obliga a los ciudadanos a ir a litigios a los tribunales de justicia en asuntos que se podrían haber resuelto perfectamente en vía administrativa, ¿no? Tenemos un exceso de litigación que eso incide, claro, sobre la carga de trabajo sobre los jueces, sobre los retrasos. Y luego también, por apuntar el tema que decía Eduardo de las garantías, yo creo que siempre hay que conseguir un equilibrio entre las garantías y la eficacia, ¿no? En general. Quizá las garantías en algunos órdenes jurisdiccionales, básicamente el penal, ¿no? O en temas de derechos fundamentales, pues tienen que ser mucho más estrictas, vamos a decirlo así, pero quizá para resolver un tema, no digo ya un tema menor, ¿no? Que también hay muchos que llegan a los tribunales que también se podrían haber resuelto sin necesidad de ir al Tribunal de Justicia, pero bueno, asuntos quizá de carácter más civil o carácter mercantil, que a lo mejor tienen que jugar ese equilibrio más en favor de una sentencia, de un procedimiento rápido, que no de unas excesivas garantías, porque que además se usan, ¿no? Porque también es verdad que como abogados, cuando tenemos la posibilidad de recurrir, pues usamos los recursos y tenemos muchos y muy variados recursos, ¿no? E incluso a veces se utilizan también de una forma un tanto dilatoria. O sea que sí, es cuestión de buscar el equilibrio, pero también apunta a ese problema que tenemos un poco estructural de la elevadísima litigiosidad que tenemos en España, ¿no? Uh-huh. Sí, Elisa, eso que dices yo creo que nos lleva de hablar de la politización de la justicia a la judicialización de la política. Que es el de todas las controversias políticas llevarlas a los tribunales. Oiga, hay que preservar a los tribunales que haga para lo que estén hechos. Eso además tiene una deriva demagógica, que es la gratuidad de la justicia. La justicia es gratuita. Pues mire usted, una cosa gratuita, pues eso es, todo el mundo la puede utilizar porque no le cuesta nada. Sin embargo, si pones un coste, la gente se lo piensa. Se lo piensa dos veces antes de ir a la... Una cosa era, que ha sido tradicional en nuestro derecho, el beneficio de pobreza, el que no pudiera pagar, no por eso no podía ir a los tribunales, porque se le daba la posibilidad de poder litigar gratuitamente. Pero la cosa que apuntaba Antonio, de que hay inversiones que no vienen, o que viniendo a la inversión no se someten a los tribunales españoles, ¿a quién se somete? Entonces hay dos cosas. Una, al arbitraje, que lo has apuntado. Ya puede haber la cámara arbitral, ahora se están creando nuevas cámaras de arbitraje, o irse simplemente a los tribunales de otro país. Entonces, parece que eso debería llevarse a una revisión. Yo creo, y con esto termino, que me parece que ahora con las nuevas tecnologías, si quieres lo dejo para luego. Vale, pues venga, lo dejamos para luego, vamos unos segundos a publicidad y volvemos a las 9 en punto. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Xavier Ferrás, profesor de ESADE. Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden, nos vamos directamente al paleolítico, sin ser alarmistas. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y esto es el debate Transforma España. Eduardo, te había dejado con la palabra en la boca. Decía que hay cosas, hay que mejorar la lentitud de la justicia para que sea, alguien creo que ha sido Elisa la palabra, más eficaz. Claro, sí, falta eficacia. Ese exceso de garantismo del que hablábamos actúa en detrimento de la eficacia, ¿no? Pero ahora estamos viendo, con esta revolución tecnológica de la que ya todo el mundo habla, estamos viendo cómo cambia la vida, parece que cada vez más deprisa. Y eso hace que hay cosas que tienen que tomarse con tranquilidad y con tiempo. Pero hay cosas que pueden resolverse con mucha más rapidez. Estamos viendo cómo la digitalización en los trámites administrativos, no digamos en las empresas, en las familias, en los comercios familiares, cómo eso acelerado ha permitido una muchísimo mayor rapidez. ¿Por qué no llevamos algo de eso a la justicia? En la medida en que se pueda. Y sin embargo, estamos teniendo un sistema donde en cada comunidad autónoma los sistemas informáticos que utilizan los jueces no pueden pasar más allá de su comunidad. Exacto. ¿Cómo se puede permitir eso? Y no solo eso, Antonio. Es decir, cualquier ciudadano que haya ido a una administración de justicia, todo es en papel. Sigue siendo todo en papel. Es desesperante. El escenario es espeluznante. Uno se puede ver sepultado si se le cae una pila de los papeles que se encuentra cuando entra en un juzgado. Brutal. Acaba sepultado. Absolutamente. Creo que también, además de la aplicación de medios tecnológicos en el propio funcionamiento de la justicia, no sé si es fácil o difícil llegar al automatismo para pronunciarse sobre un litigio que tenga una cierta importancia, que tenga poca importancia, o que se pueda resolver con automatismo. Sí. Creo que también otro elemento a considerar es la propia configuración de los procedimientos judiciales, que provoca que se alarguen meses y meses y meses y meses sin que pase nada a lo largo del tiempo. Uno tiene ocasión de presentar una demanda, después tiene la posibilidad de presentar documentación adicional, tiene una vista previa, y no ha pasado todavía nada. Y probablemente, cuando han pasado un año y pico, el juez o la jueza no sabe todavía cuál es el fondo del asunto que se está dilucidando en ese procedimiento. Creo que merecería la pena también analizar si los procedimientos que ahora mismo tenemos en curso en España son eficaces, y probablemente no lo sean. Elisa. Sí. O Eduardo. Yo no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay una dilación decimonónica, estructural, legislativa, porque la rapidez de la vida, pensemos en mediados del siglo XIX, finales de nuestras leyes procedimentales venían del siglo XIX y habían articulado unos métodos extraordinariamente largos y poco compatibles con la vida moderna. Elisa. No sé si Elisa nos escucha. Elisa, ¿me escuchas? Parece que no. Parece que Elisa... Ahora ya sí. Ahora ya sí, vale. No sé si nos estabas escuchando. No. de hecho os oía, pero no os oía, vamos. O sea, sabías que estábamos hablando, pero no sabías lo que estábamos diciendo, básicamente. Exacto. Perdona, sí. Nada, tranquila. Pero si os parece, Elisa planteó un tema colateral, pero que a mí, por razones personales, me preocupó bastante en una época. Yo trabajé muchos años con el general Gutiérrez Mellado, que había diseñado al final de la transición, al final de la dictadura, el sistema para los militares. Y entonces a los militares se les prohibía, se les prohíbe todavía hoy, ejercer la política. Es verdad. Entonces, las reflexiones. Un militar individualmente considerado no es una persona más peligrosa que cualquier civil en ejercicio de su función. Un juez tiene una capacidad de perjudicar a otros. Bueno, hemos visto algunos casos de mandarles a la cárcel. Entonces,
a los jueces no se les prohíbe entrar en política. Así como a los militares se les prohíbe, a los jueces no. Y un juez en política lo puede hacer tan bien como cualquier otro. No voy a ser yo el que lo... Y tan mal. Pero si ejercita la política, si dedica a la política a un juez, lo que creo que deberíamos ser tajantes y exigentes es decir que luego no pudiera volver. Claro. Uh-huh. Desde luego, no, totalmente de acuerdo. Es lo que llamamos las puertas giratorias, ¿no? Entre la política y la judicatura. Es que además no es nada habitual en otros países que se pueda, por supuesto, te puedes dedicar a la política, pero ya está. Lo que no puedes hacer es volver al día siguiente a tu juzgado o a concursar a una plaza, ¿no? Eso es una anomalía que se da en España y en otros países no se exigen periodos mínimos. Los mínimos son 2 años para, digamos, lo que llaman un cooling off, ¿no? Como un enfriamiento, porque, hombre, es que acabas de estar en política, has sido ministro, has sido cualquier cargo político y al día siguiente, literalmente al día siguiente, vuelves a la judicatura. Parece bastante, como dices, bastante de riesgo, ¿no? Puedes tener tus, digamos, enemigos, entre comillas, o adversarios políticos a los que puedes juzgar al día siguiente porque has vuelto a la judicatura. Yo eso creo que es una situación muy anómala y que desde luego habría que revisar, ¿no? A ver, aquí discrepa Antonio. Sí, yo no sería tan radical. Uh-huh. Yo creo que una prohibición absoluta de volver a la carrera judicial por el hecho de haber participado en la política. Un tiempo, o sea, claro, un tiempo de descompresión, para decirlo así. Yo creo que todo es modulable, sí. Tanto en cuanto al tiempo que uno debe permanecer en ese periodo de nevera, de enfriamiento, que probablemente tenga que ser bastante más extenso del que incluso se aplica a los propios políticos, bajo el régimen de incompatibilidades. Y también... Los jueces no se aplican ninguno, ¿eh? Los jueces al día siguiente van de vuelta. O sea. Por eso tomo como referencial de los políticos para plantear que debería ser incluso bastante más extenso que ese, pero adicionalmente limitando la posibilidad de los puestos que puede ocupar una vez que retoma su carrera judicial. Y los casos, a lo mejor. Y los casos en los que puede participar. Claro, probablemente el ocupar una determinada posición ya per se limita los casos en los que puede intervenir un juez. Puede enfrentarse... Los casos los tienes por abstención, quiero decir, o recusación, ¿no? Sí. Yo creo que tendría que ser una cosa general durante un periodo de tiempo, que yo estoy de acuerdo que 2 años me parece lo mínimo, que creo que debería ser más, es que usted no puede volver a la judicatura. Luego, cuando vuelva, claro, tiene usted la regulación general que tiene cualquier otro juez al que se le puede abstener o se le puede recusar por tener alguna vinculación, ¿no? Pero yo creo que hay un periodo que sí que debería respetarse, porque es que realmente me parece de bastante riesgo, ¿no? Aparte de la imagen que da, porque pensemos en cualquiera de los jueces que está ahora en política y cuando terminen su ciclo político nos lo encontramos de vuelta, por ejemplo, en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional. Estamos pensando en un Marlaska. Creo que la imagen es totalmente de politización o de falta de neutralidad, ¿no? No sé. Yo recuerdo, el caso evidente que todos tenemos en la cabeza es el del juez Garzón, cuando termina su carrera como político y prácticamente quería enchironar al que había sido su presidente del gobierno, ¿no? Entonces, yo por eso decía lo de los casos también, quiero decir, qué asuntos le deberían de estar vetados, ¿no? A un juez que si ha estado dentro de la política, pero claro, también yo desconozco los procedimientos judiciales y esto que dice Lisa tiene razón. Si te toca un caso porque ha habido la abstención de otros jueces, pues se te ha tocado, ¿no? Pero deberías estar obligado a lo mejor a rechazarlo, ¿no? A abstenerte. Bueno, esa obligación existe. Sí, ¿no? En todo caso, esa obligación existe. Hay la abstención y la recusación. Existir existe, sí. Sí. No, pero es un tema curioso. Es verdad, está más acusado, porque un juez, en principio, idealmente un juez es una persona ecuánime que escucha con el mismo respeto a una parte y a la contraria y que luego toma una decisión que procura ser, además de justa, ecuánime. Uh-huh. La política, algún día hablaremos de la vieja y nueva política, pero la política parece que consagra el enfrentamiento. Entonces, es verdad que hay unos puestos más que otros, pero en principio se conlleva mal una persona ecuánime con una persona de partido. Sí. Y
creo que hay que dar primero una norma general y que la norma general, yo creo que tienes razón, no puede ser de por vida. Hay que poner esa época de descompresión que dice Elisa. Pero deberíamos tener en cuenta que como norma el juez se le presume más la neutralidad, la objetividad que al político. En ese sentido, incluso al militar más que al político. El militar debe ser un hombre, yo lo he visto en el ejército americano, la neutralidad se lleva a rajatabla. Claro. Y en el español 3/4 de lo mismo, si no 5/4, es decir, que aquí se sancionan por las propias estructuras militares, se sancionan los comportamientos partidarios de los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es una buena cosa y debería ser aplicable a los militares y también a los jueces. Es decir, usted mientras esté ahí no se meta en política. Y tenemos algún caso muy reciente donde hemos visto que el meterse un juez en política ha llevado ni más ni menos que a una moción de censura y que luego ha sido sancionado, digamos, ese comportamiento judicial por el órgano superior, por el Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que eso es... deberíamos empezar a distinguir tonos, aptitudes, modalidades en cada una de esas funciones, ¿no? Yo vuelvo a la Constitución. Es que la Constitución lo que te dice es que los jueces, en esa labor imparcial, independiente, ecuánime, solo están sujetos al imperio de la ley. Sí. Eso yo lo interpreto como una función puramente técnica. Realizan un juicio técnico en una disputa o en una reclamación. Por lo tanto, no cabría el enfrentamiento. No debería caber el enfrentamiento. Es el análisis de una norma y su aplicación práctica a un problema que le presentan dos partes. Cierto. Está en la propia Constitución. Sí, lo que digo es, esa norma de la Constitución creo que se complementaría bien con una determinada actitud que a veces, en la inmensa mayoría de los casos, los jueces mantienen. Hemos visto alguna actitud de un juez con alevosía meter a un señor en la cárcel porque compró una empresa que no por un precio superior al que el juez pensaba. Es un caso completamente minoritario, pero es un caso muy peligroso. Creo que debe haber esa ecuanimidad, se le debe pedir, más allá de la Constitución, debe estar en los jueces como esto debe estar en los militares. Pero lo que pasa es que los jueces al final son seres humanos también, que y también al final las personas son personas y el que ha estado muy metido en un partido o en política pues evidentemente tiene tiene una querencia. El que tiene un señor que no ha salido o una señora que no ha salido nunca del juzgado, ¿no? Entonces yo creo que eso es una realidad que hay que tener muy en cuenta. De todas formas, que esto que comentas tú, Elisa, nos lleva a algo que comentaba al principio también Eduardo, que es el tema, el miedo que tienen los políticos a los jueces, entre comillas. De alguna manera en nuestro sistema está resuelto porque no creo que haya un sistema político o un país con unos políticos más protegidos que aquí. Totalmente. Aquí tenemos todos los aforamientos del mundo, tenemos todas las garantías del mundo. Por eso también tienen tanto interés en controlar los nombramientos del Tribunal Supremo, ¿no? Porque, sobre todo la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal. Porque al final es donde ellos, entre comillas, pueden acabar si tienen algún problema, ¿no? Digamos, en el ámbito penal. Entonces, yo creo que están muy, muy protegidos, ¿no? En ese sentido, mucho más que en otros países donde el tema de los aforamientos prácticamente nadie está aforado, o el presidente de la República. Aquí está aforado hasta el apuntador, por decirlo de una forma y con un añadido, Eduardo y Antonio, una Fiscalía General del Estado, que es el órgano menos independiente que pueda existir en nuestra justicia. Estaba a punto de decir que esto nos llevaba directamente a la Fiscalía. Claro. El comentario de Elisa. No, vamos a ver. Es un caso todavía más complicado que la judicatura, porque la judicatura se dice la independencia y ya está, pero el Ministerio Fiscal, del que también se dice que es independiente, está metido en los engranajes de la administración. Es
donde ahí la neutralidad es muchísimo más difícil. Y lo hemos visto a lo largo donde ha habido de todo en la Fiscalía General, ¿no? Pero hoy, desdichadamente, no podemos decir que sea un órgano independiente del gobierno. No, la dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado es un concepto que se ha estirado como un chicle, porque esto nace para mantener una cierta coordinación en los criterios de la actuación de los fiscales y se ha convertido en otra cosa. Sí, totalmente. Y luego yo creo que también la reflexión sobre la figura del fiscal general, ¿no? Ahora mismo tenemos una fiscal general que pasó directamente de ser ministra de Justicia a fiscal general. Claro, lo que hablábamos antes, hombre, pues lógicamente esta persona tiene unos intereses políticos muy claros, ¿no? Ha formado parte de un gobierno, no es lo mismo. Lógicamente, y como persona que es, tendrá también sus, digamos, preferencias políticas que además son muy claras en este caso, ¿no? Porque, insisto, es que ha pasado de ser miembro del gobierno a ser fiscal general sin solución de continuidad. Yo creo que estos son los que decíamos antes. Todo esto arroja una sombra sobre la institución, más allá del buen hacer, que seguramente la mayoría de los fiscales no tengan este tipo de problemas, pero claro, esta forma de este tipo de nombramientos como que ponen en sospecha toda la institución. Máxime si tenemos en cuenta que también se ha visto estos días que el fiscal general, la fiscal general en este caso, nombra también a toda la cúpula del Ministerio Fiscal, es decir, que los puede cambiar a todos, o de hecho los ha cambiado unos cuantos. Claro, al final todo esto pues se traduce en una imagen de dependencia muy fuerte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y de que un poco la Fiscalía es un poco el brazo armado del Poder Ejecutivo, con lo que eso supone teniendo en cuenta el papel de la Fiscalía, ¿no? Bueno, hay un... Perdona, solo un apunte. Hay un elemento que es muy gráfico a este respecto, que es cuando se produce el cese del fiscal general del Estado. Cuando se produce el cese del gobierno. Claro. Sí. Es evidente. O sea, mayor dependencia que esa. En el Instituto Elcano, como recordarás bien, lo que hicimos fue poner un periodo de vigencia de los nombramientos de 5 años para que no coincidiera casi nunca con los cambios de gobierno. Eso ahora una de las cosas, de las crisis que estamos padeciendo y que la gente se le suele llamar la crisis de institucionalización, ¿no? Y esta es un ejemplo de que preferencias personales perjudican la imagen de instituciones. La Fiscalía General del Estado es una institución cuya imagen debemos todos proteger, ¿no? Como antes hablábamos de las Fuerzas Armadas, pues no toleran que haya movimientos partidistas dentro de sus miembros, ¿no? Pues algo parecido, es decir, en la Judicatura vamos a procurar dar esa imagen de neutralidad, de objetividad de los miembros del Poder Judicial. Yo recuerdo que en cierto momento se llegó incluso a plantear la posibilidad de que a los miembros del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo el cargo fuera vitalicio, como ocurre en Estados Unidos. Porque aunque sea cierto que te nombran, entre comillas, por una decisión de las cámaras, si el cargo es vitalicio, como ya no te pueden quitar, digamos que es una cierta garantía de neutralidad y de independencia. Es decir, ya no tienes la dependencia del cargo. Desde luego lo hemos visto recientísimamente en Estados Unidos, una jueza del Tribunal Supremo que fue en contra de los intereses del presidente que le había nombrado, que era Trump. Efectivamente. Y entonces, yo creo que de verdad es una garantía de independencia, el decir, usted está ahí, ya no le puede quitar nadie hasta que usted se jubile. Hasta que usted se jubile. Yo no sé si esto sería, Antonio y Elisa, una manera también de garantizar una mayor independencia del Poder Judicial. Bueno, en el Tribunal Supremo está así, o sea, tú llegas al Tribunal Supremo y ya, salvo desastre, que pase algo raro, te jubilas ahí, ¿no? Tribunal Constitucional, hombre, claro, también está el tema de la renovación, ¿no? De decir, bueno, por un lado, es verdad, les pones allí para siempre, parece que ya no le deben favores a nadie, pero también congelas de alguna forma, digamos, la composición de un tribunal como el Tribunal Constitucional, que hay que separarlo, digamos, de los órganos del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, esto también es importante, ¿no?
Yo no soy tampoco muy partidaria de este tipo de soluciones. Yo creo que al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, la despolitización, el buscar a los mejores, una cosa también que nosotros insistimos mucho en Hay Derecho, que haya concurrencia efectiva, es decir, que uno pueda elegir de verdad entre, digamos, varios candidatos. Y digo elegir de verdad porque cuando las cosas pasan por el Congreso y el Senado, normalmente ya se sabe quién va a ser el candidato, ¿no? Por ejemplo, al Tribunal Constitucional, que se puedan comparar perfiles, proyectos. Yo soy más partidaria, con más transparencia, quizá más de eso que no a lo mejor de un nombramiento vitalicio que tiene también sus complicaciones, ¿no? En todo caso, en el Tribunal Supremo los jueces ya están, los magistrados están allí para que se jubilen, ¿eh? Claro. Un segundo para la publicidad y terminamos ya. Transforma España. Capital Radio Madrid 105.7. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Transforma España. Pues yo creo que en estos 8 minutos que nos quedan, Eduardo, yo creo que plantearías futuro. ¿Qué habría que hacer para mejorar ya no solamente la politización o no politización de nuestra justicia, sino mejorar nuestra propia administración de justicia? Sí, yo aquí se pone de moda, pero yo haría que una agencia independiente hiciera una evaluación de los recursos, repito que tanto humanos como materiales del Poder Judicial, y ir otra vez a las leyes procedimentales, de hacer una revisión si se conectan con la vida moderna y con las nuevas tecnologías, las leyes penales y las leyes procedimentales que tenemos, ¿no? La ley de la jurisdicción, la ley de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento penal, de procedimiento civil, todas esas deberían revisarse porque el mundo se parece muy poco al de que existía cuando se produjeron esas leyes, ¿no? Yo creo que sería la recomendación que haría. Y junto con esa revisión de las normas procesales, la revisión de otros aspectos que se dan por inamovibles y que tienen su importancia. Lo has dicho antes, la gratuidad. No todo debe ser gratis, porque pierde valor. No todo puede ser gratis. No todos los procedimientos deberían ser gratuitos. Evidentemente sí tienes que garantizar el acceso a la justicia a quien no tenga medios para permitirse una defensa adecuada. Por supuesto que sí, pero no todo tendría que ser así. O dentro de los propios procedimientos, el revisar los umbrales económicos que te permiten pasar de fase. Es decir, que te permiten recurrir, por ejemplo. Pues la España del siglo XXI no es la España del año 85, del siglo pasado, no tiene nada que ver. En términos económicos, y las cantidades parece que son absolutamente incuestionables. Aspectos muy concretos de este tipo yo creo que podrían mejorar el funcionamiento práctico de los tribunales. No sé si los harían más atractivos a los inversores extranjeros. Elisa. Sí, yo creo que también habría, se dice mucho, ¿no? Pero que habría que favorecer que digamos, no llegasen tantos litigios a los tribunales y en ese sentido favorecer todo lo que sea conciliación o llegar a acuerdos previos, sobre todo las administraciones públicas, insisto, porque claro, es un poco mi sector, no obligar a llegar a la vía contenciosa administrativa cuando puedes resolver las cosas en vía administrativa, usar un poco fórmulas de solución de conflictos que están totalmente
digamos que no se usan nunca, para que llegasen solo realmente los pleitos importantes, ¿no? Pero yo también insistiría de nuevo en el tema del órgano de gobierno de los jueces, porque yo creo que todo lo que pase por profesionalizarlo más, que quiero decir, al final politizarlo, puede ayudar mucho, ¿no? Puede ayudar con las cargas de trabajo de los jueces, puede ayudar con la formación, que decíais antes, ¿no? A través de la escuela judicial, puede ayudar con la especialización, puede ayudar mucho si realmente tenemos un órgano de gobierno de los jueces más profesional, vamos a decirlo así, ¿no? Más centrado en lo que tiene que estar, y también que seleccione mejor, porque ya hemos dicho, claro, la fórmula de selección de los más de la cúpula judicial, hombre, pues a lo mejor si buscamos una selección menos por afinidad, ¿no? O por proximidad, vamos a decirlo así, y más por competencias profesionales, pues también vamos a ayudar a que los tribunales, sobre todo los tribunales más importantes, funcionen mejor. O sea que yo creo que hay muchas tareas. Es verdad que son muchas cosas, ¿no? Porque probablemente ninguna de ellas por sí solas va a solucionar el problema, pero quizá la idea es un poco, una vez que tienes, coincido con Eduardo, una vez que tienes el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico está muy hecho, lo hemos hecho durante muchos años, se trata de ir avanzando en todas esas piezas que habría que tocar, que además tienen que ser de una forma coherente, ¿no? Porque también otra cosa que pasa mucho en España es que tocamos una parte, pues no tocamos las demás. Entonces, claro, la cosa no funciona así. Hay que tocar un poco todas las piezas que hacen que el sistema mejore, ¿no? Y luego otra cosa que no hemos hablado es que a lo mejor necesitamos más gente, ¿no? Por lo menos si la litigiosidad sigue tan alta, probablemente necesitamos un número mayor de jueces y magistrados para atender a todas estas cuestiones. Y eso pues es una cosa que a su vez ya nos lleva un poco al sistema de selección, a las oposiciones, pero en fin, que también son aspectos que habría que tener en cuenta. Uh-huh. Necesitamos más jueces. Bueno, yo he dicho un par de veces lo de medios humanos y materiales, porque yo creo que eso es una cosa que siempre se dice, pero queda como una cáscara vacía de eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pues un país, lo que decía antes Antonio, se parece tampoco este país al del año 85, y sin embargo hay cosas que permanecen exactamente igual que el año 85, y yo creo que introduciendo lo de las nuevas tecnologías en los medios materiales y humanos es una cosa que desde luego habría que revisar. Y me gusta lo que dice Elisa de que habría que hacer una reforma global y armónica, ¿no? Es decir, no de repente solventar el tema económico o el tema informático o el tema procedimental, sino hacerlo, decir, adaptar a las circunstancias de la vida moderna una institución que es muy antigua, pero que sigue siendo esencial, ¿no? Claro. Antonio. Estaba recordando cuando yo empecé a trabajar, que empecé con Eduardo, que precisamente me estoy remontando a mitad de los 90 con el boom de las telecomunicaciones en España y en concreto partiendo en particular de la telefonía móvil. Y en aquel momento siempre sosteníamos que el derecho, la flexibilización del régimen jurídico aplicable al antiguo contrato de gestión de servicios públicos de telefonía móvil, la flexibilización de ese esquema es el que había provocado precisamente, había sido un elemento esencial en el boom de las telecomunicaciones, en que hubiera muchísima más oferta a precios mucho más asequibles, que aquello se acabara convirtiendo en algo habitual. Ahora debería suceder al contrario, es decir, la tecnología, la digitalización, las telecomunicaciones deberían ayudar en sentido contrario, ser el elemento, la inversión que mejorará ese funcionamiento práctico que hoy pues va bastante por detrás de por donde va el sector privado en la aplicación de la tecnología, por ejemplo. Sí, yo creo que en general le pasa a muchas instituciones. En el caso nuestro no es solo la Administración de Justicia, la Administración General del Estado, las administraciones públicas en general, todas nacieron en el 19. Es estupenda la antigüedad porque te da un pozo de seriedad. No hay más que ver el funcionamiento de las administraciones nuevas en comparación con las antiguas. Pero a esas administraciones hay que remozarlas, hay que hacer un ayornamiento, ponerlas al día, ¿no? Efectivamente. Pues Elisa de la Nuez, muchas gracias por habernos acompañado en este debate de Transforma España aquí en el Balance en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros. Antonio Sánchez Montero, también a ti, muchas gracias. Gracias. Y Eduardo, te espero el martes que viene. Encantado. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.